Ahí estamos grabando. Chicos, buenos días. Espero que estén todos muy bien y que haya sido reparadora esta semana de receso que tuvimos porque nos permitió hacer otras cosas, no estar pendiente del computador y yo creo que eso nos hace a todos bien. Así que espero hayan podido descansar o, como me contaba Vania, realizar otra actividad, que también es parte del descanso, ¿cierto? Cuando uno cambia de actividad. Así que bienvenidos todos y ahora vamos con la última etapa del curso. Así que tenemos que ponerle mucho empeño para que podamos no, terminar bien nuestro año académico. Eh, no sé si tienen preguntas respecto de las correcciones que hice de la planificación y de el análisis crítico. Lo que sí, yo no contesté nada antes de irnos de la semana de receso porque estaba revisando trabajos de otros cursos. Entonces, si me detenía a contestarle a ustedes lo que estaba pasando, darle explicaciones de lo que había pasado, no iba a poder terminar. Y todos los cursos tienen derecho a saber sus notas. Entonces, por eso les dije que a vuelta de la semana de receso, si alguien tenía dudas respecto de su nota, me lo hiciera saber. Ahora, en términos generales, yo les puedo decir lo siguiente. Respecto de el análisis crítico, la verdad es que hubo muy poco análisis crítico. Se dedicaron más que todo a describir lo que hacía la profesora, pero no a hacer un análisis. Analizar es separar por parte los elementos más relevantes de lo que la profesora hacía y ir separando, analizando cada aspecto confrontado con alguna teoría de aprendizaje, con algún autor, con las bases curriculares, con el marco para la buena enseñanza, con los estándares de la formación, con los aspectos pedagógicos. Pero la verdad es que lo que yo leí fueron descripciones. Y describir significa que yo cuento todo lo que hace la profe, pero no analicé, que es distinto. Y es un nivel más complejo de desarrollo cognitivo, el análisis. Luego, en la planificación, eh, al revisar, me di cuenta de lo siguiente, que ustedes no miraron la pauta de corrección. La pauta de corrección de la planificación era clarísima. Por ejemplo, por dar un ejemplo, decía en uno de los aspectos, eh, temporaliza cada etapa de la clase. Por ejemplo, inicio 5 minutos, desarrollo 40 minutos, cierre 10 minutos. Y no lo hicieron y estaba en la pauta. Y la pauta fue entregada junto con el análisis crítico. O sea, tuvieron harto tiempo para verla. Eh, realiza un análisis pedagógico. A ver, déjenme buscar bien. Por ejemplo, dice, por ejemplo, en estas cosas tuvieron harta falla. Por ejemplo, en el desarrollo de la clase se realiza un análisis crítico de la integración disciplinar. Creo que hubo 2 o 3 grupos que hicieron el análisis de integración disciplinar. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podíamos vincular lo que estaba enseñando la profesora con alguna otra disciplina. Y eso no se observó, no se vio, ¿ya? Lo otro que tuvieron bastante dificultad, el trabajo incorpora una discusión crítica en torno a que las actividades observadas consideran la diversidad del aula, tampoco, tampoco se observó. Lo otro, el tema de la redacción y de la ortografía,
También hay problemas ahí. Tienen que ponerle corrector ortográfico a su computador y, y además fijarse cuando uno, la redacción uno la puede mejorar cuando lee el texto y reescribe el texto. Pero si yo lo hago a última hora y lo mando tal cual, voy a tener un montón de palabras que de repente he repetido muchas veces o mala redacción, que no se entienden ni ustedes cuando lo leen. Por ejemplo, en el punto 2 dice, para el inicio de la clase, ¿existe evidencia de un análisis crítico fundamentado de todas las actividades correspondientes a este momento? Análisis crítico fundamentado. ¿Ya? Entonces, en la pauta que yo les di, ustedes tenían todo. El punto 8, el trabajo incorporó una discusión crítica en torno a que los recursos utilizados resultaron coherentes con el objetivo de la clase. No todo el mundo lo hizo. La estrategia evaluativa. ¿Hay un análisis crítico sobre la estrategia evaluativa y su coherencia con el objetivo de aprendizaje? Tampoco. Entonces, chicos, ¿por qué yo les doy la pauta? ¿Por qué les doy la pauta de evaluación? Se las doy para que ustedes vayan mirando los aspectos que se abordarán en la corrección y para que usted tenga claro qué es lo que voy a evaluar de su trabajo. Pero eso ustedes no lo hacen. Y como no lo hacen, entregan el trabajo. Entonces después, profesora, ¿por qué me saqué un 3,4? Profesora, ¿por qué tengo un 4,5? Si nosotros lo hicimos bien, pero si uno analiza la pauta, no lo hizo bien. Tengo aquellos que tengan, por favor, duda, tengo la corrección de cada trabajo, de cada estudiante. Si alguno tiene muchas dudas de su nota, me lo dice y para enviarlo. Ahora, si me dice, profesora, todavía no me manda mi nota y yo se la pedí antes del receso, no voy a ver correos antes. Así que si usted insiste en que yo le mande la nota, por favor, mándeme esta semana un correo. ¿Estamos? Porque no puedo estar revisando correos, llegan muchos correos y no puedo estar revisando correos como de 2 semanas atrás. Entonces, me vuelve a escribir y me dice, profe, por favor, y ahí lo vemos. Y por favor, cuando revise su trabajo, revíselo con las pautas que yo le doy. Las pautas son para que usted se guíe. Entonces, para que usted haga su autoevaluación del trabajo antes de mandarlo. Entonces usted va a decir, no puse cuánto tiempo iba a ocupar en el inicio del desarrollo. Ahí tengo 3 puntos menos. No dije, no hice una vinculación con otra asignatura respecto al tema. 3 puntos menos. No hice no vinculé el trabajo con la diversidad que tengo en el aula, con las necesidades educativas especiales, con la, con la diversidad de alumnos que tengo. 3 puntos menos, o sea, y ahí ya llevamos 9. Y 9 puntos de 36, ¿cierto? Le van quedando 28. Y usted comprenderá que cuando tenemos un 70% de nivel de exigencia, tiene prácticamente 2/3 nomás de la nota. No tiene más. Entonces, para que pongan atención, porque este semestre vamos a tener que hacer algunos trabajitos, o sea, en esta etapa del semestre, y que también van a ir con pauta, y la pauta va para que usted la revise. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra consulta sobre los trabajos? ¿Alguna consulta sobre los trabajos, chicos? ¿Alguna duda sobre las notas, sí, en términos generales, como que para que nos sirva para todo el comentario? Porque las cosas particulares me la pueden escribir. Lo que les voy a recomendar yo es que cuando nosotros digamos que hay que hacer un análisis crítico de algo, chicos,
investiguen bien cómo lo vamos a hacer y cómo se elabora este análisis crítico, porque tenemos bastante problema en eso, se notó en este trabajo, mucho problema. Y, eh, y nosotros tenemos que acostumbrarnos, porque recuerden que vienen los hitos evaluativos. Este año se suspendió por todo el tema de la pandemia, pero lo van a tener que hacer en algún momento. Entonces, por ejemplo, haga un análisis crítico desde el punto de vista pedagógico, didáctico y disciplinar. Y ahí vamos a quedar. Entonces, por eso que nosotros estamos pidiendo este tipo de trabajo como para que vamos ejercitando y usted se vaya midiendo también las fuerzas. ¿Estamos claros, chicos? ¿Ustedes con quién tienen A más A? ¿Quién les hace A más A? Profe Mariela Ramírez, Mariela así se Ramírez. llama, sí, así se llama la profe. Ya, voy a hablar con ella, le voy a mandar un correíto a la profesora para que trabaje en este tema de los análisis críticos. Tenemos un desafío. Ya, porque como podemos complementar, podemos trabajar en esto, está el recurso humano para que ustedes puedan mejorar, entonces vamos a pedirle a ella. Profesora, me dijiste, Mariela, Ramírez. gracias, hija, la voy a anotar al tiro aquí para conseguirme su correo. Mariela Ramírez. Ya, ya, ahí, para poder acordarme y mandarle un correo a ella para solicitarle que trabaje este aspecto, porque la verdad es que noté una gran debilidad. Entonces, podemos superarla. La idea es que cuando terminemos el año, cuando terminemos el año, podamos decir nosotros, superamos esta tarea, ¿cierto? Entonces ahora cuando cualquier curso, en cualquier área, a usted le pidan, haga un análisis crítico, discuta lo que dice el autor A con lo que dice el autor B, usted va a saber hacerlo. Entonces, lo voy a hacer hoy día, voy a mandarle un correo. ¿Ya les parece? Chicos, voy a mostrar la actividad curricular, como para que nos vamos situando en lo que nos queda del semestre. Lo que nosotros trabajamos durante la primera etapa de este semestre, de agosto, septiembre, octubre, trabajamos estos aspectos, ¿cierto? Planificar una unidad de aprendizaje, seleccionando y organizando los objetivos, los transversales, los contenidos educativos, las características de su estudiante a partir del ejercicio de su rol como educador desde la perspectiva cristiana. Hicimos el análisis de clase observada y la planificación de la clase ideal. Estas notas, como es un 20%, yo no las he querido subir todavía a la plataforma UCM, este 20%, por la simple razón de que si alguien tiene algo que ver para no estar subiendo y después y cambiando. Entonces, están en la plataforma UCM virtual nada más. Pero ahí voy a sacar el promedio y lo voy a subir a la plataforma, ya tenemos ese 20%. Después ahora vamos con este resultado de aprendizaje, el 2, que dice implementar de manera acompañada microintervenciones de enseñanza-aprendizaje, reales o simuladas, que articulan estrategias de enseñanza y normas de convivencia para la generación de un ambiente propicio para el aprendizaje, evidenciando un compromiso profesional con el desarrollo personal, social y académico de sus estudiantes. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Tenemos que describen características de la institución y del aula que son relevantes para la planificación de la enseñanza. Describe las características de los estudiantes individualmente y como grupo relevantes para la planificación de la enseñanza.
organizan ambientes pedagógicos socioafectivos positivos como base del aprendizaje significativo. Identifican elementos de efectividad en el desarrollo de clases observadas y desarrolladas. Diagnostican las características de los estudiantes individualmente y como grupo relevantes para la planificación de la enseñanza. ¿Y cuáles son los productos? Implementación de una microintervención de clases. O sea, usted va a tener que hacer una microintervención, ¿ya? De una clase. Y vamos a hacer un estudio de caso. Como no estamos yendo al colegio, entonces el caso se lo voy a dar yo. Y usted va a tener que hacer un estudio de caso. ¿Cómo lo va a hacer? Con tranquilidad, porque yo le voy a decir cómo. Solo le estoy recordando. Eso va a significar un 20%. ¿Sí? A nosotros, dentro del taller, nos queda eso, porque después el otro 20% es de la masa y un 40% de la práctica. ¿Ya? Por lo tanto, con este segundo resultado de aprendizaje, nosotros estaríamos cerrando este taller pedagógico. ¿Ya? Y como tal, nosotros vamos a empezar este segundo resultado de aprendizaje hoy. Y para eso yo traje preparado algo. Traje preparado este PPT, que quiero que un poco lo vamos resolviendo en conjunto. ¿Ya? ¿Lo observan? ¿Lo pueden ver, chicos? Sí, profesora, se ve. Gracias, hija. Voy a necesitar que estén atentos y que participemos todos, porque vamos a tener que ir armando esto, para que por favor vayan dando su opinión, abren su micrófono, responden y para que podamos hacerlo más interactivo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de las características de la institución escolar y del aula, ¿ya? Entonces, cabe preguntarse, ¿qué es importante observar de la escuela? Escucho opiniones. Yo voy a ir anotando aquí lo que usted me diga. ¿Qué es importante observar de la escuela? El ambiente en que se da las clases o el ambiente escolar en sí. El ambiente escolar. Porque estamos hablando, hija, estamos hablando de la escuela en general, no del aula. ¿Ya? Entonces la escuela. El ambiente, ¿referido a qué, hija? Más o menos. ¿A qué lo orientamos? A la forma de aprendizaje también de los niños, ¿puede ser? Ya, Y sí. bueno, como usted dijo que era en la escuela en general, ¿Mm? cómo se desarrolla el aprendizaje en el colegio y la forma de aprender de los niños. De, por ejemplo, si es un colegio vulnerable, si es un colegio con más recursos Ya, económicos. entonces ahí estás entrando al área que yo quería. Ahí, cuando tú me dices si es un colegio vulnerable, si es recuerda que aquí estamos hablando de la escuela y la comunidad en general, ¿sí? No estamos hablando de lo que yo observo dentro del aula, eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, cuando hablamos del ambiente, ¿no es cierto? Cuando tú hablas del ambiente, podríamos decir que es... podría ser índice de vulnerabilidad, porque eso nos está a nosotros dando una idea de cómo es la comunidad, porque imagínense ustedes que su índice de vulnerabilidad sea bajísimo, perdón, muy alto, ¿ya? Entonces, resulta que nosotros vamos a decir, bueno, esta comunidad tiene serios problemas, por ejemplo, socioeconómicos, ¿cierto?
Ya. Lo vinculamos con lo sociocultural y económico. ¿Qué otra cosa tendríamos que observar? Profe, si es un colegio rural o urbano. Ya, ubicación de la escuela, ¿cierto? Si la escuela está en un contexto urbano o rural. Bien, si la escuela está en un contexto urbano o rural. ¿Qué más? Profe, la estructura de la escuela. ¿Ya? ¿Puede Por, ser la infraestructura? bien, infraestructura de la escuela. Muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos observar? Profe, si tiene como hospital cerca, bomberos cerca, carabineros, esas cosas. Organizaciones comunitarias, como posta, carabineros, ¿qué más me dijiste, hija? Bomberos. Bomberos, ya, etcétera, ¿cierto? Las organizaciones comunitarias. ¿Con qué contamos? ¿Qué más podríamos decir? Si tiene fácil acceso para llegar a la escuela y también si cuenta con transporte para los niños. Acceso a la escuela y tipo de transporte. Bien. ¿Qué más podríamos, qué otra cosa podríamos observar de la institución escolar, de la escuela? Puede ser como la participación de los padres en las actividades extraescolares. Ya. Podría ser participación de los padres y apoderados de los padres apoderados. En diversas actividades de la escuela, puede ser actividades extraprogramáticas, puede ser porque la profesora le pide ayuda para organizar alguna actividad, en diversas actividades, porque, no sé, hacemos el Festival de la Voz, no sé, en las distintas actividades que la escuela va creando para integrar a los padres. ¿Qué otra cosa? La estructura académica y los equipos de apoyo, por ejemplo, si tiene educadores diferenciales, un equipo PIE, no sé, esas cosas. Ya, muy bien. Entonces Si tendría cuenta que con ser, actividades extracurriculares. espérate, conformación del equipo de profesores y apoyos externos podría ser, porque no, de equipo de profesores y apoyo de otros profesionales. Eso ponemos mejor. Ya. ¿Y qué me decías tu hija? Si cuenta con actividades extracurriculares, el colegio. Actividades extraprogramáticas. Profesora, también podemos mencionar la Profesora, jornada. ¿podría ser? No te escucho. Me está hablando José, parece también, y ¿cómo se llama esta chica? Profe, que hable de Steffi, después doy la idea yo.
Ya, perfecto, Estefanía, tú me estabas hablando. Como si el colegio tiene un PI actualizado. Ya. Muy bien, proyecto educativo de la escuela. Durante el día. Muy bien, Estefanía. Ahora sí, José. No, yo hacía referencia a la jornada o al tipo de colegio, si un colegio que tiene multigrado, si ofrece un 2x1, no sé, cosas por el estilo. Ya. Modalidad de trabajo. Sí, sí. Porque hay colegios que todavía ofrecen el 2x1, no sé, o distintas jornadas, trabajan una parte en la mañana, otra jornada en la tarde, no tienen jornada Sí, completa. sí. Algunos pueden ser multigrado, otros pueden ser rurales completas, otros pueden trabajar con nocturno, con vespertino, ¿no es cierto? Y nocturno con gente adulta. O sea, ¿cuál es cuál es lo que cómo funciona, opera la escuela? Sí, muy Profe, y ahí mismo se puede incluir en caso de que sea jornada escolar completa si cuenta con alimentación para los niños. ya. De alimentación para los alumnos. ¿Por qué le pongo sistema? Todos sabemos que emana desde la JUNAED, pero ¿cómo es? Se les da a todos los niños, no todos almuerzan. ¿Cómo opera ese tema? Porque cuando es jornada escolar completa van como todos los niños a almorzar, pero hay veces que hay niños que no quieren almorzar en el colegio y cuando viven cerca algunas mamás se lo llevan para la casa. Almuerzan y vuelven. Entonces hay muchas formas. Bien, ¿qué más? Profe, puede ser cuál es la misión y visión del colegio. Ya. ¿Estaría aquí involucrado dentro del proyecto educativo? Lo vamos a poner ahí. Misión y visión. Y visión. Ya. Bien. Profe, ¿Mm? también, por ejemplo, si cuenta con salas especiales, por ejemplo, de matemática, de computación, donde los niños puedan ir a aprender de una forma diferente, no solo en sala común. Ya. Sería con aulas de recursos, ¿cierto? Sí. Aulas de recursos se le llama cuando tiene por ejemplo, para educación especial, para lenguaje, para matemática, ¿no es cierto? Etcétera. Algunos tienen, los establecimientos nuevos que se han hecho a propósito del tema de la jornada escolar completa, tienen, por ejemplo, aula de psicomotricidad, de aula de computación, ¿cierto? Son escuelas que están, si tienen, algunos tienen ascensor, si están adecuadas los ingresos para sillas de rueda, para las personas que tienen discapacidad, o sea, todo eso eh, es parte de la infraestructura de la escuela y que permite que tengan todos los niños la posibilidad de
educarse, de aprender. ¿Por qué? Porque no puedo tener un alumno en silla de ruedas y el edificio tiene 3 pisos y le toca justo la última sala y no hay ascensor. Eso inhabilita al alumno. O sea, la solución es que las clases las tengan en el primer piso, pero debiera tener acceso a todas las dependencias. ¿Te fijas? Ya, ¿qué otra idea más tenemos? ¿Capacidad de alumnos de la escuela? ¿De la escuela? Ya, matrícula, ¿cierto? Matrícula de la escuela. Se podría incluir como el sello de la escuela, por ejemplo, si la escuela tiene un sello artístico, otro deportivo, o como de corte más científico. Sello de la escuela. Sí, porque hay algunas que son incluso hay unas escuelas que se declaran ecológicas, porque había un programa para eso. Escuelas artísticas también hay. Sí. Bien, con esto ustedes creen que nosotros podríamos, por ejemplo, decir, contextualizar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la escuela donde nosotros estamos trabajando? ¿Podríamos nosotros contextualizarlo? Siento que igual es una descripción completa, pero falta en sí como, o sea, depende del curso que nos va a tocar trabajar, Ajá. de ver la metodología de enseñanza Ah, y pero es que eso todavía no entramos, eso. eso. Claro, pero a eso. Esperamos un poquito, que todavía no entramos a eso. Ya aquí estamos hablando de la escuela. Por ejemplo, ¿qué organizaciones comunitarias tenemos cerca de la escuela? ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acá del aspecto sociocultural y económico, entonces aquí podríamos decir nosotros, ¿cuál es la fuente laboral fuerte que tiene la comunidad? ¿No es cierto? La fuente laboral, promedio de estudios, Profesora, yo sumaría a eso el tema de los resultados académicos que ha tenido el colegio y también si el qué tipo de administración tiene el colegio, si es una administración privada o pública, o en este caso municipal. ya, tipo de administración de la escuela. ¿Y qué me dijiste antes? Algo más. Si el colegio ha sido reconocido por, no sé, resultados en el CIMSE, porque los colegios venden eso. Por ejemplo, en el colegio de El Boldo, donde yo hice práctica, ellos siempre dicen que son un colegio de excelencia por los resultados que han obtenido en el CIMSE, entonces ese es un sello de ellos. Sí. Entonces tendría que ser, aquí tendríamos que poner algo relacionado con, ¿cómo se llama eso? ¿Tiene que Eh, ver algo con la excelencia, profesora? sí, sí, ¿No? pero esos son, em, es que eso los da de acuerdo al resultado que tienen las escuelas, la excelencia académica, pero no solo por el tema de las notas, sino que también por la gestión de la escuela, por el tema curricular de la escuela, la capacidad que tienen los profesores hay varios aspectos que se valoran en eso. Entonces aquí tendríamos que poner, vamos a poner resultados de la escuela y podría ser premios otorgados a propósito de eso, ¿cierto? Porque en el fondo es un premio que se le otorga
a los profesores, a la comunidad, cuando ellos tienen... cuando ellos logran resultados de la escuela y premios otorgados. Entonces, por ejemplo, aquí si tienen, por ejemplo, excelencia académica, resultados CIMSE, Hay colegios que se sienten orgullosos, por ejemplo, sobre todo aquellos que tienen básica y media, de cuál es el índice de ingreso a la universidad que tienen sus alumnos. ¿cómo, perdón? Ah, el índice de ingreso, claro. Sí. Ahí agregué otro, proyecto en desarrollo, como los proyectos de mejoramiento educativo, los PME, los proyectos por ley CEP, ¿cierto? Que son ingresos de dineros que posee la escuela y que le permiten hacer algo más. Lo otro podría ser lo que me decía José, seguimiento de egresados. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos pues, salen de octavo, pero cuántos alumnos continúan enseñanza media? Y después, ¿cuántos alumnos avanzan a la educación superior? Que también se puede hacer. Bien, yo creo que con todo lo que hemos hablado, tendríamos más o menos un panorama de lo que es la escuela, ¿cierto? De lo que nosotros podríamos observar de nuestra escuela. Ahí tendríamos una mirada general de la comunidad educativa, de sus niveles de educación, de sus ingresos, porque si nosotros decimos que los padres, el 80% trabajan actividades de temporada, entonces nosotros vamos a saber que de mayo a septiembre los padres no tienen dinero porque están en recesos de invierno y empieza a activarse la cosa por ahí en septiembre de nuevo, octubre. Entonces, eh, nosotros tenemos un panorama. Si la escuela está en un lugar rural, ¿cierto? Si es municipal o es de tipo privada o particular subvencionada, ¿qué proyectos tiene? ¿Cuántos niños están ahí? ¿Cómo funciona la escuela? ¿Qué recursos? Aquí cuando hablamos de infraestructura, también tendríamos que hablar de recursos para el aprendizaje. Aquí lo vamos a agregar. Recursos para el aprendizaje. Por ejemplo, la escuela posee data en toda la sala, la escuela tiene una pizarra electrónica para todos los cursos, la escuela tiene la biblioteca CRA, por ejemplo, que se otorga desde el Ministerio de Educación, la escuela ha ganado, no sé, el proyecto COPEC para tener una biblioteca. La escuela tiene material para trabajar en ciencia en un laboratorio con los pequeños. La escuela tiene material para hacer educación física o psicomotricidad con los más chiquititos. O sea, todos los recursos con los que cuenta la escuela. Que eso también es un aspecto importante que nosotros tenemos que valorar, ¿cierto? ¿Y para qué? ¿Para qué hago esto? Lo pregunto, lo observo, lo veo, porque necesito saber, ¿no es cierto?, en qué proyecto educativo estoy participando. ¿Cuál va a ser mi colaboración? ¿Qué es lo que tengo que ver? Por ejemplo, si nosotros tenemos el tema de, cuando nosotros hablamos del PI, o sea, ¿cuál es la proyección que tiene la escuela? Como decía una alumna por ahí, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la visión que tenemos de la escuela? ¿Para dónde vamos con esta escuela? ¿Qué hacemos para poder lograr el aprendizaje de los niños en torno a ese proyecto? Porque cuando los padres van a matricular a los niños al colegio, van y los dejan en un determinado colegio porque les parece importante, relevante o que tiene que ver con sus propios principios, ¿no es cierto?, la escuela para su hijo.
o su hija. Si yo soy Sí, católica, profesora, ¿ah? eso mismo le iba a decir yo, que este análisis no solamente lo hacemos nosotros eh, para querer ingresar a un colegio a trabajar o a un tal proyecto, sino que este mismo análisis también lo hacen los padres o los apoderados al momento de elegir el colegio para sus hijos. Exactamente, exactamente. Los padres realizan hacen este análisis porque ellos van a matricular a su hijo. Si yo, por ejemplo, soy católica, no voy a poner a mi hijo en un colegio cristiano, por ejemplo, que a lo mejor van a tener otro tipo de actividades, otro tipo de, van a tener, ¿no es cierto?, actividades religiosas, pero a lo mejor no están muy acorde a lo que yo profeso. Entonces no lo puedo dejar en ese colegio porque sé que mi hijo, ¿no es cierto?, va a practicar la fe, pero no como a mí, como yo, como son no de acuerdo a mi creencia. Entonces, eso es lo que nosotros, eso es lo que nosotros tenemos que siempre visualizar, que cuando nosotros estamos trabajando y mirando un colegio, lo estamos mirando desde el punto de vista lo estamos mirando desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la comunidad también, de los padres, de lo que está, cuál es la oferta educativa que tiene esa escuela para ofrecer a esa comunidad. Por eso que cuando se trabaja el PI de la escuela es muy importante que participen los padres, la familia. ¿Por qué es importante? Porque resulta que nosotros tenemos que, en el fondo, satisfacer la necesidad que tiene esa comunidad. ¿Qué es lo que yo quiero o espero que aprenda mi hijo? ¿Para qué lo estoy preparando a mi hijo? Y eso es muy lícito que los padres se preocupen. Recuerden que cada vez nosotros tenemos más familias comprometidas y padres comprometidos con la educación de los hijos. Antes a lo mejor hay muchos padres, a lo mejor, que no tuvieron la opción de ir al colegio o que fueron hasta cuarto básico, aprendieron a leer y a escribir y punto. ¿Por qué? Porque los incluían en la actividad laboral, las familias completas en actividad laboral. Entonces aprendiendo a escribir y a sumar estábamos listos. No había, ¿no es cierto?, la preocupación que tienen los padres de ahora porque sus hijos estudien. Ha cambiado eso, las oportunidades son diferentes y los padres están cada día más empoderados de lo que quieren para sus hijos. Y generalmente cuando usted le dice por qué quiere que su hijo estudie, los papás dicen para que no tengan que pasar por lo que yo pasé. Esa es la respuesta que dan siempre, o la mayoría de las veces. Entonces, nosotros no estamos preparando una escuela, ni estamos observando una escuela, ni estamos pensando una escuela para mi gusto, para mi comodidad como profesor, como director, sino que la tengo que pensar para la comunidad. Y ahí me cambia absolutamente el switch, porque los padres están siendo más exigentes con lo que los alumnos tienen que aprender, con lo que ellos quieren para sus hijos. Ellos se proyectan con sus hijos en una escuela. No lo ponen en la escuela para que aprenda a leer y a sumar, sino que lo ponen en el colegio para que continúe estudios. Y eso tenemos que tenerlo claro los profes. Nosotros estamos prestando un servicio a la familia. Y ese servicio tiene que ser acorde a las necesidades de su comunidad. Y más que lo que pide la comunidad. Siempre más que lo que pide la comunidad. ¿Se fija? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando proyectamos nuestra escuela, cuando hablamos de la misión, la visión, cuando hacemos nuestro proyecto educativo. Ahí requerimos el apoyo y la opinión de las distintas personas que conforman la comunidad. ¿Se fijan? Porque ellos tienen algo que decirnos. Entonces, nosotros tenemos que saber escuchar ese requerimiento, esa necesidad. Más aún para este siglo.
Imagínense con todo lo que se nos da en el contexto, con todo lo que nos pasa, con todos los temas de salud, laborales, estallidos sociales, con todo lo que hay. Nosotros tenemos que buscar la forma de que los padres, ¿no es cierto?, las familias adquieran lo que requieren para sus niños. Y nosotros estamos al servicio de eso. Bien. Ahora, si nos fijamos en el aula, si tuviéramos que hacer un diagnóstico de aula, ¿en qué nos fijaríamos? ¿Dónde pondríamos nuestra atención? ¿En los recursos? Ya. Esperamos un poquito, que estoy intentando hacer algo. Ah, no quiere. Entonces, aquí está esto acá. Ya, bien. Ya, ¿en qué nos fijamos entonces? Como decía muy bien que me habló recién, Catalina Tapia. Catalina, en los recursos. Ya, muy bien. ¿Qué recursos tengo en el aula? Acuérdense que cuando hablamos de recursos nos referimos a qué tipo de recursos. Por ejemplo, si el profesor cuenta con data, por ejemplo, qué tipo de materiales se van a utilizar en el momento de la clase. Recursos tecnológicos. ¿Qué más? ¿Qué otro recurso consideramos dentro del aula? Los tecnológicos. ¿Qué más? Los materiales y los humanos. Bien, materiales y humanos. Porque puede que tengamos un asistente de aula, ¿cierto? Puede que esté el profesor. Podemos traer un invitado externo. Puede estar supervisando la clase el jefe de UTP o del Ministerio de Educación. Pueden estar grabando la clase del profesor porque lo están evaluando, qué sé yo. Entonces, ¿qué recursos tenemos dentro del aula? Bien, ¿qué más? Y los materiales son los que nosotros llamamos, que llevamos no sé, por las hojitas recortadas, la guía de trabajo, los cuadernillos, qué sé yo, los cuadernos, los lápices de colores, la cera, las lápices de cera, todo lo que utilizamos nosotros como para poder hacer una clase. ¿Qué más? La infraestructura de la sala, profesora. Ya, la infraestructura de la sala. En este caso estaríamos hablando de qué, hija. De, por ejemplo, el tamaño de la sala, de los mobiliarios que dispone, y como ese tipo de cosas, si hay ventana, como fijarse en todos esos detalles. Tamaño, me dijiste, mobiliario, ventilación, luz, Sí. ya. ¿Qué otra cosa? Cantidad de alumnos por sala, profesora, puede ser una. Bien, cantidad de alumnos por sala.
Bien. ¿Qué más? ¿En qué más me fijo yo si entro a la sala? Yo entro a una sala, ¿en qué más Sí. me fijo? Si está, voy a decir decorada, pero no sé cuál es la palabra exacta, de acuerdo a lo que se está enseñando. Por ejemplo, siempre en primero básico tienen el abecedario pegado en las murallas o los números del 1 al 10. Si está ambientada para los niños, de acuerdo al curso. Ya. Sería, pongámosle decoración de la sala acorde a los objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Y también podríamos agregar objetivos de aprendizaje y efemérides. Porque a veces las profesoras tienen un diario mural. Diario mural. Y también podría ser Profesora, efeméride en diario mural y podría ser el tema de exposición de trabajos de los alumnos, ¿cierto? Que también puede ser que tengamos un rincón, estamos trabajando en una unidad importante y tenemos un rincón con todo lo que los niños han hecho, que también es relevante que lo hagan. ¿Quién me estaba hablando? la distribución de los alumnos en la sala. Bien, distribución de los alumnos. Distribución de los alumnos en la sala. Bien. ¿Qué va a ser importante? Ahí tenemos un personaje relevante y ahí no lo hemos considerado. Profe, ¿puede ser un factor también la cantidad de niñas o niños que hay dentro de la sala? O sea, mujeres y hombres. Cantidad de alumnos por sala. Aquí lo vamos a agregar. Hombres y mujeres. ¿Cierto? Claro, porque a veces cuando son muchos hombres, a veces los hombres intentan dominar el equipo ahí, como siempre, y ocuparse toda la cancha para ellos. Y tiene que ver con las relaciones que se producen dentro del aula, con las relaciones humanas, con la convivencia. Convivencia en el aula. ¿Qué más podría ser? El profesor tenemos que fijarnos en algo el profesor. Profesora, Sí. ¿puede ser como en qué tan preparado está el docente al momento de dar la clase? Ya, podríamos poner entonces algo más general como características del profesor desde el punto de vista social, es decir, cómo se vincula con los niños, cómo se relaciona con los niños, cuál es el ambiente que crea dentro del curso, desde el punto de vista social, desde el punto de vista profesional y personal. ¿Por qué? Porque recuerden que desde el punto de vista profesional está lo que me decía recién esta chica que me hablaba, porque ahí voy a fijarme yo si el profesor domina lo que enseña, si el profesor prepara la clase, la planifica, si se preocupa de usar distintos recursos, de cómo funcionan los niños dentro del aula, la distribución de los alumnos, los tiempos de la clase, si respeta los horarios de trabajo, ¿cierto? Y en lo personal, que el profesor está bien presentado, usa un lenguaje muy correcto, trata a los niños muy bien, a los padres, a las familias, qué sé yo, tiene una buena vinculación.
¿cierto? Entonces, ahí tenemos un tema importante que fijarnos. Y la característica de los alumnos. Alumnos, por ejemplo, tengo alumnos con discapacidad intelectual, física, auditiva, ceguera, no sé, visual. Tengo alumnos hiperactivos, tengo alumnos autistas, tengo alumnos superdotados, tengo alumnos de aprendizaje lento, aprendizaje rápido, ¿ya? Tengo que fijarme en todas esas cosas. Lo otro que es importante, por ejemplo, los horarios de trabajo. Entramos a las 8:30, ya. Tenemos recreo 10 para las 10. Ese recreo es de 20 minutos porque los niños toman su colación, supongamos. Entramos a las 10:10. De las 10:10 yo tengo 2 horitas, 90 minutos para hacer otra clase. Por lo tanto, voy a estar ahí como hasta 20 para las 11, 20 para las 12 en clase. Y entonces, ¿cómo aprovecho esos tiempos? Entonces, el profesor tiene que manejar muy bien los horarios. Si los niños salen a recreo, entramos a las 8:30, no, yo estoy pegado en la sala a las 8:30. Vamos a entrar a la sala, vamos a pasar los materiales, vamos a saludarnos, todas esas cosas. Y parto con mi clase. Si yo le resto unos 10 minutos entre que los alumnos entran, se ponen su ropa adecuada para la clase, si van a usar un delantal o el buzo, qué sé yo. Después los niños vamos a pasar la lista, ¿te fijas? Y enseguida vamos a tener 10 minutos ahí ya, por lo tanto me van quedando 80. ¿Cómo distribuyo esos 80 minutos de la primera hora como para poder trabajar mis contenidos? Para alcanzar a trabajar mis temas. Después vamos a un recreo, nadie se queda en la sala, todos los niños van a jugar, a tomar su leche, qué sé yo. Volvemos, ¿cierto? A las 10:10. Y vuelvo a las 10:10, nada que me quedo hasta las 10:30 porque me quedé conversando, el café estaba rico, el sanguchito, no. A las 10:10 estoy con mis niños. ¿Por qué? Porque resulta que a veces los niños se ponen a jugar, a luchar entre ellos mientras el profesor llega y cuando llegamos tenemos una nariz rota, tenemos un combo por ahí en el labio. Entonces, no, nosotros tenemos que estar pendientes frente a los niños. Vamos a la clase y seguimos, retomamos con lo que nos corresponda y toda la mañana estamos en ese ejercicio y todo el día hasta la hora que se retiran los niños. Nosotros estamos para trabajar con ellos. No vamos a hacer vida social al colegio. Nosotros trabajamos con nuestros chicos y somos responsables de ellos cuando los padres no están, porque nos dejan a los niños encargados a nosotros. El papá y la mamá se van tranquilos a su trabajo porque saben que los chicos están en la escuela. Y no que nosotros estamos tomando desayuno, ni comadreando, ni conversando, no. Nosotros tenemos que estar frente a nuestros alumnos. Por lo tanto, el horario de trabajo que tenemos, ¿no es cierto? Horario de trabajo y recreos, porque tenemos que acomodarnos dentro de ese horario. ¿Cuáles son los horarios de recreo, los horarios de trabajo, horario de almuerzo? ¿A qué hora regresamos del almuerzo? Porque yo también tengo que hacer el mismo ejercicio. O sea, yo también voy a ir a almorzar a la hora de comida, porque estoy todo el día en el colegio, pero no puedo, no sé, estar 3 horas almorzando, haciendo sobremesa. Si sé que tengo 45 minutos o 1 hora para hacer eso, porque tengo que retomar la clase. Entonces, eso es el ritmo que llevamos de lunes a viernes. Y por lo tanto, es lo que nosotros tenemos que considerar. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? Bien, vamos a dejar hasta aquí esta actividad, ¿cierto? Vamos a dejarla porque si se nos ocurre algo, la próxima clase, yo lo voy a subir esto a la plataforma. Si la próxima clase ustedes me dicen, profesora, estuve revisando lo que escribimos y la verdad es que yo le agregaría esto o lo otro, lo agregamos, ¿sí? No hay problema. Esto lo voy a subir yo a la plataforma y aquí estaríamos hablando
de los elementos que nosotros tenemos que considerar para, de los elementos que nosotros tenemos que considerar cuando hacemos un análisis, cuando comentamos cómo es nuestra escuela, cuando nosotros tenemos que decir en qué escuela trabajo yo. Y usted tener claridad de todas estas cosas. Porque usted es el profesor encargado, usted es el profesor que está trabajando ahí, por lo tanto, tiene que tener claridad de todos los aspectos que estuvimos viendo ahora. ¿Sí? Bien. Vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Voy a detener la grabación.